Bueno, Operación Brooklyn surge como una gran oportunidad de hablar de algo que nos importa mucho, que es el tema de la migración, de entender los porqués que llevan a unas personas, a miles de personas todos los días a jugarse la vida. Y al tener una historia con tanta adrenalina, tan insólita como esta fuga a la carrera de un aeropuerto, pensamos que era la oportunidad idónea para, por un lado, tener un docu-thriller con ritmo, con persecución policial, con mensajes de audios, a la vez que esto nos permitía, mediante esta trama, hablar del tema de fondo que queríamos, que son esta pulsión migratoria que se vive al otro lado del estrecho de Gibraltar. ¿Crees que el género documental puede servir también para combatir todo lo que son las fake news? Yo creo que el género documental es óptimo para combatir las fake news. Nosotros todos los guiones en la productora Capa España tienen un fact-checking por parte de compañeras especializadas en el que cada frase se verifica, se documenta con el sumario judicial, con diversas fuentes, etc. Cuando hay más de 30 personas trabajando en un documental, quiere decir que el espectador puede tener la tranquilidad de que se sienta, da el play y todo lo que vea es verdad. Entonces, bueno, nos alejamos mucho de un mundo en el que cada vez sabemos diferenciar con más dificultad qué es verdad y qué es mentira. Y además desde una perspectiva de que ya se han sucedido los hechos, ¿no? Es decir, no con esa inmediatez de según qué cosas. Claro, el poder dedicar en documentales muchos meses, mucho trabajo a analizar algo permite lo que no pueden hacer, por ejemplo, muchos compañeros de prensa diaria, que es dedicar un tiempo el que es necesario para trabajar bien una historia. ¿Qué recorrido va a tener ahora después del estreno? Bueno, el documental se va a poder ver en formato de serie documental en la plataforma RTV Play, la plataforma de servicio de streaming público, en la que todo el mundo pueda acceder de forma gratuita, y esto será próximamente. Estamos muy contentos y esperando que la gente disfrute de Operación Brooklyn.